Hola alumnos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, seguimos con fisiología renal 3. Hoy vamos a ver, ya vimos cómo ocurría la secreción y reabsorción tubular y la excreción de sustancias. Y hoy vamos a ver cómo se regula esa reabsorción y secreción de sustancias. Todos tenemos hábitos alimenticios diferentes. Por ejemplo, hay personas que toman un vaso de agua por la mañana cuando se levantan, mientras que otras necesitan tomar café. Habrá otras que no toman nada o toman una leche o comen algo. De los que toman, el resultado inmediato es el mismo, la excreción de un gran volumen de agua en la orina. Pero las consecuencias varían. Cuando tomas gran cantidad de agua, enseguida tu cuerpo elimina el exceso de agua para mantener un volumen de plasma y una osmolaridad normales. Del mismo modo, cuando ingerís algo salado, como papas fritas, tu cuerpo retiene líquido y sentís sed. Estas sensaciones son parte del sistema de retroalimentación negativo para mantener la composición líquida y electrolítica del plasma en un nivel normal. En esta clase vamos a ver la regulación hormonal de los mecanismos de desplazamiento del agua y de los solutos hacia y desde los túbulos renales. Primero veremos cómo se regulan los procesos de reabsorción y secreción a través de los túbulos renales gracias al sistema endocrino para mantener el volumen y la composición del plasma a un nivel normal. Y después correlacionaremos este control con la regulación a largo plazo de la presión arterial. Cuando el volumen y la presión de la sangre disminuyen, ustedes ya saben que las paredes de las arteriolas aferentes se distienden menos y las células yuxtaglomerulares secretan la enzima renina hacia la sangre. La renina cataliza la conversión de angiotensinógeno producido por los hepatocitos en angiotensina 1 y luego se segmentan dos aminoácidos más por la enzima convertidora de angiotensina hueca y se genera angiotensina 2, que es la forma activa de la hormona. Entonces, estamos hablando de que vamos a ver cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ustedes ya lo comenzamos a ver para cardiovascular, lo seguimos viendo ahora. Su relación con la fisiología renal es que disminuye la tasa de filtración glomerular, promueve la reabsorción de sodio, cloruro y agua en el túbulo contorneado proximal y estimula la liberación de aldosterona que promueve la reabsorción de sodio, cloruro y la excreción de potasio. La aldosterona entonces, luego tenemos la hormona antidiurética que regula la reabsorción de agua facultativa, ya lo vimos en la clase anterior. ¿Cómo lo hace? Aumentando la permeabilidad al agua de las células principales en la última porción del túbulo contorneado distal y a lo largo del túbulo colector. Y luego tenemos el péptido natriurético atrial, que puede inhibir la reabsorción de sodio, por eso es natriurético, y de agua en el túbulo contorneado proximal y el túbulo colector. Y vamos a ver también la hormona paratiroidea porque estimula las células de la porción inicial del túbulo contorneado distal para que reabsorban más calcio a la sangre. Los riñones ejercen un control sobre el volumen y la composición del plasma, regulando el contenido de solutos y agua del mismo, el plasma y del líquido, todo el líquido extracelular. El volumen y la composición son interdependientes y deben mantenerse en unos niveles muy limitados. El volumen plasmático, ustedes ya saben, está determinado casi en su mayoría por el contenido en agua, ya que los solutos no intervienen casi en el volumen. Sin embargo, la cantidad de solutos en el plasma afecta de forma indirecta al volumen, ya que la osmolaridad plasmática, es decir, la concentración de solutos en plasma, pueden hacer que el agua cambie entre el plasma y otros compartimientos hídricos del organismo. El volumen de plasma tiene una influencia importante en la homeostasis del organismo porque afecta la presión arterial media. El contenido hídrico y de solutos del plasma viene determinado tanto por la entrada y salida
de sustancias desde el organismo como por el movimiento de sustancias entre distintas partes del cuerpo. En esta figura entonces se ven esos movimientos de agua y de solutos. Y esas sustancias son capaces de atravesar las membranas, las paredes capilares, las membranas celulares, de forma que entran y salen libremente del plasma. Fíjense que entonces el plasma y el líquido intersticial se relacionan con la luz de los túbulos renales a través de filtración, de secreción y de reabsorción, se relacionan con las células de los tejidos y con el tejido conectivo extracelular, se relacionan con el tubo digestivo a través de la absorción y de la secreción de sustancias. Y también pueden perder sustancias a través de la sudoración, hemorragia o respiración. De tal manera que fíjense cómo es la homeostasis hidroelectrolítica. Tiene varios actores. Tiene actores renales, pulmonares, acá no se ven los pulmonares, cardiovasculares, intestinales, sudor y también comportamentales, sed y apetito por la sal. Comencemos por ver la hormona que regula la cantidad de agua corporal, es decir, la hormona antidiurética. Una parte ya lo vimos en la clase pasada. Los riñones pueden modificar la concentración de la orina entre 100 y 1400 miliosmolar. ¿Cómo? Variando el grado de permeabilidad hídrica de el final de los túbulos distales y túbulos colectores. Entonces, la hormona antidiurética regula la permeabilidad hídrica del final de la nefrona. ¿Qué pasa en ausencia de ADH? En ausencia de antidiurética, la membrana apical de las células principales es impermeable al agua. El agua no puede atravesarla, de manera que la reabsorción hídrica no puede ocurrir. La antidiurética, en cambio, estimula la síntesis de acuoporina 2 y su inserción en la membrana apical de las células principales, en el final de los túbulos distales y los conductos colectores. Y así, la reabsorción hídrica y el volumen de orina están regulados por las variaciones en el nivel plasmático de la antidiurética. De manera que el número de poros que tenga de acuoporina 2 que tenga esa membrana plasmática de los túbulos colectores y distales va a determinar la permeabilidad hídrica de este segmento de la nefrona. Cuanto mayor sea la permeabilidad hídrica, mayor será su reabsorción. El mecanismo de acción de la antidiurética ya lo vimos la clase pasada. Esto para que lo recuerden y vean qué pasa. ¿Cómo es el control de la producción de esta hormona, de la vasopresina? Las células neurosecretoras, lo vamos a ver un poco mejor esta parte cuando veamos endocrino, pero ahora basta con decir que las células neurosecretoras que están en el hipotálamo son las encargadas de producir y secretar antidiurética hacia la neurohipófisis. Los cambios en la osmolaridad del líquido extracelular son el estímulo más potente. Por lo tanto, a pesar de tener estos tres estímulos que ven acá, el más potente es cambio en la osmolaridad del líquido extracelular. Si la osmolaridad aumenta, se estimula la secreción de ADH y esto incrementa la reabsorción hídrica. Al contrario, si la osmolaridad disminuye, la secreción de antidiurética se reduce, lo que rebaja la reabsorción hídrica e incrementa la excreción de agua. Los niveles plasmáticos de ADH dependen también de señales originadas en los vasoreceptores que detectan tanto el volumen sanguíneo como la presión arterial. Los vasoreceptores auriculares, entonces, lo que hacen es, ya lo vimos, esto en parte, responden ante cambios en el volumen sanguíneo. Y los receptores del callado aórtico y el seno carotídeo, o sea, los vasoreceptores sinoaórticos, lo hacen ante cambios de la presión arterial. Al disminuir la volemia y o la presión arterial, también disminuye la frecuencia
de los potenciales de acción en las aferentes de los vasoreceptores. Y una menor actividad de los vasoreceptores estimula un incremento de la secreción de vasopresina o antidiurética, la cual en el epitelio de los túbulos colectores aumenta la reabsorción de agua al aumentar las acuporinas 2 en la membrana plasmática. Recuerden también que cuando el volumen plasmático es inferior al normal, los riñones no pueden incrementarlo hasta normalizarlo. Lo único que pueden hacer es reducir las pérdidas hídricas adicionales, lo que contribuye a reducir cualquier reducción adicional de la volemia. Pero si queremos conseguir aumentar el volumen de agua corporal, son necesarios cambios conductuales, por ejemplo, el mecanismo de la sed que nos lleva a beber agua. Si aumenta el volumen de sangre o la presión arterial, la secreción de antidiurética se reduce. Y al revés, si disminuye, la hormona antidiurética aumenta. Entonces recuerden, más allá que el volumen sanguíneo y la presión arterial regulen la síntesis y liberación de vasopresina, el estímulo más potente es la alteración en la osmolaridad. Estos son los sistemas de retroalimentación negativa, es lo mismo que la diapositiva anterior, lo que pasa que por ahí es más didáctico para ver qué pasa cuando aumenta la osmolaridad del líquido extracelular, que aumenta la secreción de antidiurética y en los riñones aumenta la reabsorción hídrica, y qué pasa cuando disminuye el volumen sanguíneo y disminuye la PAM, y quien está encargado de aumentar la secreción de antidiurética, pero es más o menos lo mismo que vimos en la diapositiva anterior. La otra hormona importante en la fisiología renal, en el control de la reabsorción o secreción de sustancias, es la aldosterona, que es una hormona esteroidea producida por la corteza suprarrenal y que regula tanto la reabsorción de sodio como la secreción de potasio. La aldosterona se une a los receptores citosólicos de las células principales de la parte distal de los túbulos distales y conductos colectores, donde tiene varios efectos. Aumenta el número de canales de sodio y de potasio abiertos en la membrana apical. De dos maneras los aumenta, tanto porque aumenta la apertura de los canales ya existentes, como también estimula la síntesis de nuevos canales. La aldosterona también estimula la síntesis de bombas sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral. Y a través de todas estas acciones, entonces, la aldosterona incrementa la reabsorción de sodio y la secreción de potasio de forma simultánea. No puede afectar a una sin afectar a la otra. De los factores que controlan la liberación de aldosterona, el más importante es el sistema renina-angiotensina. Pero también tenemos la disminución de la presión arterial o el aumento en la concentración plasmática de potasio como reguladores de la síntesis y liberación de aldosterona. Otra de las hormonas importantes en el manejo de, en este caso, sal y agua, es sodio y agua, es el péptido natriurético atrial o auricular. Lo secretan las células de la aurícula del corazón en respuesta a la distensión de la pared auricular que ocurre cuando el volumen plasmático aumenta. El péptido natriurético atrial, entonces aumentado, aumenta la excreción de sodio. ¿Cómo lo hace? Incrementando por un lado la filtración glomerular y por el otro disminuyendo la reabsorción de sodio. De cualquiera de las dos maneras aumenta la excreción de sodio. ¿Cómo aumenta la filtración glomerular? Hace que la arteriola aferente se dilate
y la arteriola eferente se constriña, lo que determina un incremento de la filtración glomerular porque aumenta la presión capilar glomerular y por ende aumenta la carga de sodio filtrado. También reduce la reabsorción de sodio directamente al disminuir el número de canales de sodio abiertos en la membrana apical de las células principales y además disminuye la secreción de renina y por lo tanto de aldosterona. Es como si fuera un diurético endógeno. Otras hormonas importantes son, bueno, la angiotensina, el sistema renina-angiotensina, aldosterona. Las células de las arteriolas aferentes o células yuxtaglomerulares son el lugar de la síntesis, almacenamiento y liberación de la enzima proteolítica renina. En la estimulación de la secreción de renina hay 3 factores importantes. La presión de perfusión, la arteriola aferente se comporta como un varoreceptor de alta presión. Cuando la presión de perfusión renal disminuye, se estimula la secreción de renina. Al contrario, un aumento de la presión de perfusión inhibe la secreción de renina. También la actividad nerviosa simpática, la activación de fibras nerviosas simpáticas que inervan las arteriolas aferentes de los riñones aumenta la secreción de renina. La secreción de renina disminuye a medida que desciende la actividad nerviosa simpática renal. También el aporte de cloruro de sodio a la mácula densa. El aporte de cloruro de sodio que le llega a esa mácula densa está disminuido. Si está disminuido, la secreción de renina se potencia y al contrario, si hay un aumento en el aporte de cloruro de sodio, se inhibe la secreción de renina. De este modo, la mácula densa, mediante la secreción de renina, ayuda a mantener la presión arterial sistémica cuando el volumen vascular está disminuido. En este caso, disminuye la perfusión de los tejidos corporales, incluidos los riñones, y esto al final origina un descenso de la tasa de filtración glomerular y obviamente de la carga de cloruro de sodio filtrada. Por lo tanto, la disminución del aporte de cloruro de sodio a la mácula densa estimula entonces la secreción de renina, la cual actúa a través de la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor para aumentar la presión sanguínea y mantener así la perfusión tisular. Esta figura resume los componentes esenciales del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina exclusivamente no tiene una función fisiológica, solo funciona como una enzima proteolítica cuyo sustrato es el angiotensinógeno, que es producido por el hígado, ustedes ya lo saben. A través de la renina, el angiotensinógeno se convierte en un péptido de 10 aminoácidos que se llama angiotensina 1, que tampoco tiene función fisiológica conocida, nada más que la angiotensina 1, nada más que sería la fuente de angiotensina 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina o también llamada ECA, que se encuentra en varios tejidos, pero mayormente en los pulmones. Básicamente está en la superficie de células endoteliales vasculares. Los pulmones y el riñón son los lugares más importantes. La angiotensina 2 así generada entonces tiene funciones fisiológicas importantes, estas sí. Y ellas son estimulación de aldosterona por la corteza suprarrenal, como ya vimos anteriormente. Vasoconstricción arteriolar, que acá no se ve ese efecto, pero es un vasoconstrictor arteriolar y hace aumentar la presión sanguínea. Estimulación de la producción de antidiurética o vasopresina por el hipotálamo y también estimulación de la sed para que haya una ingesta de líquido. También produce un aumento de la reabsorción de cloruro de sodio por el túbulo proximal, la parte gruesa del asa ascendente de Henle, el túbulo distal y el colector.
El efecto sobre el túbulo proximal es el mayor de todos y lleva a una disminución de la excreción de sodio y una disminución de la excreción de agua, con lo cual se recuperaría el volumen circulante efectivo que había disminuido. Acá se ve el mecanismo por el cual se libera un descenso en la presión arterial media y aumenta la liberación de renina. Como el sistema renina-angiotensina tiende a incrementar la presión arterial, un descenso en la presión arterial media es el estímulo primario para la liberación de renina. Lo que ocurre es un descenso de la presión arterial aferente que desencadena la liberación de renina por las células yuxtaglomerulares, ya que las células granulares son sensibles al grado de estiramiento de la arteriola aferente. Un aumento de la actividad simpática también estimula la liberación de renina por comunicación directa con las células granulares. Y el sistema nervioso simpático se activa durante la respuesta del reflejo vasoreceptor ante cambios en la presión arterial. Una gran reducción de la presión arterial media también disminuye la filtración glomerular. Recuerden que esta se mantenía bastante estable, sin embargo, cuando disminuía por debajo de 80, ahí sí se veía alterada la filtración glomerular. Con lo que la disminución en la filtración glomerular, unido a la reabsorción continuada de sodio y cloruro en los túbulos, en el túbulo proximal y el asa de Henle ascendente, también disminuye los niveles de sodio y cloruro en los túbulos distales. Un descenso de sodio y cloruro en los túbulos distales, entonces, lo detectan o es detectado por las células de la mácula densa de los túbulos que secretan entonces una señal química mediante secreción parácrina, estimula la liberación de renina de las células yuxtaglomerulares que se ve acá en el aparato yuxtaglomerular con las células granulares y las células de la mácula densa que secretan determinados compuestos químicos. Algunos no se conocen bien todavía este mecanismo parácrino. Bueno, y esto ustedes ya lo vimos. Bueno, este cuadro resume los mecanismos por los que la angiotensina 2 aumenta la PAM, que ya lo vimos, pero está bueno porque se los resume, es bastante visual. Por un lado, la angiotensina 2 estimula la vasoconstricción de las arteriolas sistémicas. Esperen que no les estoy mostrando ahí con el pointer. Entonces, en las arteriolas sistémicas aumenta la vasoconstricción. Eso hace aumentar la PAM. Esto ya lo vimos en cardiovascular. ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia vascular periférica. Por otro lado, la angiotensina 2 estimula a la corteza suprarrenal para que secrete aldosterona, lo que hace que aumente la reabsorción hídrica, incrementando la reabsorción de sodio. Esto lleva a un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. Por otro lado, la angiotensina 2 también estimula la neurohipófisis para que secrete, produzca antidiurética, que minimiza la pérdida hídrica porque aumenta la reabsorción de agua en la parte distal de los túbulos distales y colectores y mantiene el volumen plasmático, incrementando la reabsorción de agua. De esta manera recupera la presión arterial media. Y también la angiotensina 2 activa a las neuronas hipotalámicas para que estimulen la sed y la ingesta de agua, lo que consigue aumentar la PAM al incrementar el volumen plasmático. Bueno, nada, esto es parecido a lo que ya les di en la diapositiva anterior, nada más que está bueno porque les muestra el efecto de la angiotensina en distintos efectores, las arteriolas sistémicas, la corteza suprarrenal, la neurohipófisis y las neuronas hipotalámicas.
Recién acabamos de ver las distintas hormonas que intervienen en la presión arterial, en el manejo del sodio y del potasio y en el manejo del agua. La realidad es que la regulación, hay dos sistemas de control muy importantes y muy relacionados que regulan el volumen del líquido extracelular y la osmolalidad del mismo. La regulación del volumen del líquido extracelular es importante para mantener la presión arterial, ya que esta es esencial para que la perfusión y la función tisular sean las adecuadas. El cuerpo regula también el volumen del líquido extracelular, ajustando su contenido total de sodio. Fíjense que esta tabla les muestra cómo se regula el volumen del líquido extracelular y la presión arterial y cómo se regula la osmolalidad. Quién detecta cambios, quiénes son los sensores en cada caso, las vías que se activan, los efectores y finalmente qué se afecta cuando se activa unas u otras vías. Fíjense que además de ajustar el volumen del líquido extracelular es importante ajustar la osmolalidad extracelular, ya que las osmolalidades hipotónicas o hipertónicas producen cambios en el volumen celular que pueden comprometer seriamente la función celular, especialmente, por ejemplo, en el sistema nervioso central. El cuerpo regula la osmolalidad extracelular ajustando su contenido de agua total. Estos dos mecanismos homeostáticos, es decir, la regulación del volumen y la regulación de la osmolalidad, utilizan sensores distintos, transductores hormonales diferentes y diversos efectores que se muestran acá. Sin embargo, comparten algo en común. Algunos de sus efectores, aunque son diferentes, se localizan en el riñón. En el caso del volumen del líquido extracelular, el sistema de control modula la excreción urinaria de sodio. En el caso de la osmolalidad, el sistema de control modula la excreción urinaria de agua libre de solutos o simplemente como se llama agua libre. El mantenimiento del volumen del líquido extracelular o balance de sodio depende de señales que reflejan la idoneidad de la circulación o lo que se denomina también volumen circulante efectivo. El sodio con sus aniones asociados, cloruro y bicarbonato, es el principal constituyente osmótico del volumen del líquido extracelular. Cuando las sales de sodio se mueven, el agua las sigue. Como por lo general el cuerpo mantiene la osmolalidad del líquido extracelular dentro de márgenes estrechos, recuerden que era de alrededor de 290 miliosmolar, se puede deducir que el contenido de sodio de la totalidad del cuerpo, controlado por los riñones, debería ser el determinante principal del volumen de líquido extracelular. Así, cambios relativamente pequeños en la excreción de sodio conducen a alteraciones notorias en el volumen de líquido extracelular. Por lo tanto, se necesitan mecanismos de control precisos y sensibles para regular el contenido de sodio del cuerpo. Pero por otro lado, la regulación, el mantenimiento de la osmolalidad o balance de agua también es importante, depende de los receptores u osmorreceptores hipotalámicos que envían señales al cerebro para controlar la sed y envían señales al riñón para regular la excreción renal de agua. Entonces, tengan en cuenta que es importante regular tanto el volumen del líquido extracelular y por ende la presión arterial como la osmolalidad. Esto ya lo venimos diciendo desde la primer clase. Ahora nada más vamos a integrar. Aunque estamos diciendo o mencioné que la expansión global del volumen del líquido extracelular es la señal para que aumente la excreción urinaria de sodio, en realidad no es lo totalmente correcto, sería una simplificación, porque solo ciertas regiones
del compartimiento del líquido extracelular son importantes para esa señalización. Para que una expansión del volumen de líquido extracelular estimule la excreción de sodio, ya sea de forma aguda o crónica, la expansión debe ser evidente en todas las regiones del compartimiento del líquido extracelular en las que están situados los sensores de volumen de dicho compartimiento, es decir, en los compartimientos llenos de sangre. El volumen de líquido extracelular no es un factor crucial por sí mismo para la regulación de la excreción renal de sodio. En realidad, el parámetro crítico que reconoce el cuerpo es el volumen circulante efectivo, que es el volumen de sangre funcional que refleja la magnitud de la perfusión tisular en regiones concretas y que se pone de manifiesto, se evidencia por la plenitud del llenado o la presión en el interior de los vasos sanguíneos. Normalmente los cambios en el volumen circulante efectivo van en paralelo con los del volumen de líquido extracelular total. Sin embargo, bueno, hay algunas patologías en las que no. En esta figura se muestra el sistema de retroalimentación, los bucles de retroalimentación que controlan el volumen circulante efectivo. Al igual que la tabla que les mostré recién, los sensores que monitorizan los cambios del volumen circulante efectivo son varorreceptores localizados en áreas de circulación de alta y baja presión. Aunque la mayoría se localiza dentro del árbol vascular del tórax, hay otros varorreceptores adicionales en el riñón y sobre todo en las arteriolas aferentes. De las presiones en dichas localizaciones, la presión de perfusión renal es la más importante para la regulación a largo plazo de la excreción de sodio y por ende de la presión arterial. Los sensores que se muestran acá generan 4 señales hormonales o nerviosas diferentes. En la primera vía, el riñón propiamente dicho detecta la reducción del volumen circulante efectivo y estimula directamente al sistema renina, angiotensina, aldosterona. El aumento de la presión de perfusión renal puede incrementar la excreción de sodio también, con independencia del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que acá no se ve eso. Los varorreceptores detectan descensos entonces en el volumen efectivo y los comunican a través de las neuronas eferentes hacia el tronco encefálico. Esa es otra de los sensores. Desde el bulbo raquídeo entonces parten, fíjense que está acá, parten 2 tipos de señales diferentes que actúan finalmente sobre el riñón. Una es el aumento de la actividad simpática del sistema nervioso autónomo, que reduce el flujo sanguíneo renal y estimula directamente la reabsorción de sodio, reduciendo de este modo su excreción. En la otra vía efectora, la neurohipófisis incrementa la secreción de antidiurética, lo que conduce a la conservación de agua por el riñón. Pero este mecanismo de la antidiurética solamente se activa si hubo grandes descensos del volumen circulante efectivo. Recuerden que la liberación de antidiurética se daba mayormente, o el estímulo más potente era el aumento en la osmolaridad. Y la vía final es la hormonal, que la disminución del volumen circulante efectivo reduce la liberación de péptido natriurético atrial, disminuyendo de ese modo la excreción de sodio por el riñón. Las 4 vías efectoras entonces reducen o corrigen el cambio primario de disminución del volumen circulante efectivo. Si hay un aumento del volumen circulante efectivo, eso favorece la excreción de sodio, reduciendo de ese modo el volumen de líquido extracelular, mientras que un descenso, como se ve acá, del volumen circulante efectivo inhibirá la excreción de sodio, elevando por tanto el volumen de líquido extracelular. Entonces esas son las 4 vías efectoras: sistema renina-angiotensina, el simpático, la neurohipófisis con la antidiurética y el péptido natriurético atrial. Nosotros ya fuimos viendo por separado las hormonas, el
el sistema nervioso simpático, cómo se genera, cómo se activa, cómo se libera la renina y se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, pero esto los integra para que vean cómo regulan el volumen circulante efectivo, que como les dije no es lo mismo que el volumen de líquido extracelular, pero en general en condiciones normales son parecidos, son similares. La hiperosmolaridad también desencadena mecanismos de control por retroalimentación paralelos son que finalizan en un punto común, que es el aumento de la cantidad de agua libre en todo el cuerpo. En respuesta a la hiperosmolaridad, los osmoreceptores de la antidiurética en el hipotálamo activan a otras neuronas para que también la liberen. El resultado es la inserción de canales de acuoporina 2, como ustedes ya saben, en los riñones, en el conducto colector del riñón, aumentando la reabsorción del agua y por lo tanto una menor excreción de agua, lo que lleva a aumento del agua libre. En respuesta a la hiperosmolaridad, los osmoreceptores de la sed también pueden estimular el apetito por el agua y de esa manera se va a aumentar la ingesta de agua, con lo cual va a aumentar el agua libre. El efecto neto es un aumento entonces en la cantidad de agua libre en todo el cuerpo y por lo tanto una reducción de la osmolaridad, que es lo que había aumentado. Esto está relacionado, el aumento de la osmolaridad, como ustedes ya saben, también con el sistema renina-angiotensina, porque también hace aumentar la sed, el apetito por el sodio también, el aumento de la presión arterial a través de los vasoreceptores del seno carotídeo, pero básicamente este bucle es el que es regulado con alteraciones en la osmolaridad e involucra entonces a los osmoreceptores e involucra la liberación de arginina vasopresina o antidiurética o a los mecanismos de la sed en este caso para que aumente el agua libre y disminuya la osmolaridad. Bueno, esta tabla les muestra las distintas condiciones de aumento de volumen, disminución de volumen y aumento, disminución de osmolaridad y las consecuencias. En el medio tenemos al volumen y la osmolaridad normal, sin cambios. ¿Qué pasa cuando la osmolaridad está disminuida y el volumen aumentado? Esto se puede dar por haber tomado, por ejemplo, mucha agua. Bueno, en este caso la consecuencia directa es la excreción de una orina muy diluida para volver a la osmolaridad y al volumen. ¿Qué pasa cuando la osmolaridad están sin cambios, pero el volumen está aumentado? Eso sucede cuando se toma un líquido isotónico. Imagínense que ustedes toman una bebida, por ejemplo, esas bebidas deportivas que pueden tener sales, entonces están ingiriendo líquido, pero ese líquido es isotónico con el plasma. Lo que va a ocurrir es una excreción de orina isotónica, porque como el volumen está aumentado, se va a tratar de disminuir, pero la osmolaridad no se va a alterar. ¿Qué pasa cuando la osmolaridad está aumentada y el volumen están aumentados? Eso es consecuencia de haber tomado un líquido hipertónico o haberse tomado 2 litros de cerveza más 3 kilos de papa frita, por ejemplo. Bueno, lo que ocurre ahí es que se excreta una orina hipertónica, es decir, se elimina líquido y se elimina sal. ¿Qué pasa cuando la osmolaridad está disminuida pero no hay cambio de volumen? Esto puede suceder cuando hay reemplazo de pérdida de sudor con agua, es decir, hubo una sudoración intensa pero se tomó agua. Esto se soluciona con el mecanismo de hambre de sal, es decir, uno siente ganas de comer sal, consume sal y con eso intenta aumentar la osmolaridad que estaba disminuida. Cuando la osmolaridad está aumentada
pero el volumen sin cambio es que comimos sal sin beber agua, por ejemplo. Entonces, acá se activa el mecanismo de la sed para que se ingiera agua libre, y además se excreta una orina muy concentrada para eliminar la sal sin eliminar el agua. Cuando tenemos una osmolaridad disminuida y un volumen disminuido, es debido a una compensación incompleta de una deshidratación fuerte, y se intentó compensar, pero no se logró. Es poco común esta situación. ¿Qué pasa cuando la osmolaridad no cambia, pero el volumen está disminuido? Eso puede suceder ante una hemorragia. Bueno, en ese caso se trata de administrar cloruro de sodio isotónico o hacer una transfusión sanguínea. ¿Qué pasa en los casos en que está aumentada la osmolaridad pero disminuido el volumen? Eso puede deberse a deshidratación, pérdida por sudor hiposmótico o diarrea. Cualquiera de los dos lleva a una deshidratación donde la osmolaridad está aumentada y el volumen disminuido. Bueno, acá obviamente el mecanismo que subyace es el mecanismo de la sed. Para tratar de ingerir agua se administra aguas o bebidas para volver a tener la cantidad de agua adecuada. Perdón que me trago. De tal manera que acá en esta tabla ustedes pueden ver algunas causas de tener una osmolaridad, un volumen alterados, y en algunas de ellas lo que sucede o lo que se trata de hacer para compensar. Acá les presento lo que ocurre durante la deshidratación severa para que analicemos algunas cosas que muchos de esos ya lo saben, pero los tienen que saber integrar. Esta es la compensación homeostática ante la deshidratación severa. Ustedes saben que en este caso disminuye el volumen sanguíneo, disminuye la presión sanguínea, y esto va acompañado por un aumento de la osmolaridad. ¿Pero qué hace un volumen sanguíneo disminuido y una presión sanguínea disminuida? Obviamente llega menor presión a los riñones, se produce una disminución de la tasa de filtración glomerular, con lo cual hay un menor flujo que llega a la mácula densa. Esto es detectado por las células granulares que producen y liberan renina, que activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dejémoslo acá ahora esto, no sigo para abajo, ahora vamos a ver por qué. Por el otro lado, esta reducción en el volumen sanguíneo y de la presión activa los vasoreceptores carotídeos y aórticos. En realidad es detectada esa variación en el volumen y la presión por los vasoreceptores carotídeos y aórticos, que a través del centro cardiovascular disminuyen el tono parasimpático y aumentan el tono simpático. Ustedes ya saben también los efectos sobre las arteriolas y sobre el corazón de cada uno de ellos. Básicamente se altera la frecuencia cardíaca y la contractilidad arteriolar, lo cual aumenta la resistencia periférica y aumenta la frecuencia cardíaca, con lo cual aumenta el gasto cardíaco, y ambos hacen aumentar a la presión sanguínea, que es lo que se intenta recuperar. Por el otro lado, fíjense el mecanismo renal directo, no a través de las células granulares. Es lo que les decía yo recién. Una menor presión sanguínea se refleja en una menor presión de perfusión, con lo cual disminuye la tasa de filtración glomerular. Se conserva entonces volumen, porque no hay tanto excreción de líquido. Por otra parte, los mecanismos hipotalámicos ante ese descenso en el volumen y en la presión, y a su vez el mecanismo hipotalámico también involucra el aumento de la osmolaridad a través de los osmoreceptores hipotalámicos, pero el de la disminución del volumen sanguíneo y la presión es detectado por receptores de volumen atriales y vasoreceptores. Estos envían eferencias al hipotálamo, con lo cual estimula la liberación de vasopresina de la hipófisis posterior. Ustedes saben que la vasopresina actúa en el nefrón distal, túbulos colectores, aumentando la reabsorción de agua, con lo cual aumentaría el volumen y se recuperaría la presión sanguínea. Por el otro lado, esa activación a través de los osmoreceptores hipotalámicos estimularía la sensación de sed, con lo cual habría una mayor ingestión de agua, habría por lo tanto una mayor
reabsorción de agua y un mayor volumen. En realidad, el aumento de la ingestión de agua tendría que ir directo acá al aumento de volumen. Todo esto me disminuye la osmolaridad, que había aumentado, o sea, estoy recuperando también la osmolaridad de esta manera. Pero fíjense que el aumento en la osmolaridad también hace lo siguiente. Ese mecanismo de la sed, el mecanismo de la sed, no, el aumento de la osmolaridad, lo que me hace es inhibir a la corteza adrenal para que no secrete aldosterona. De tal manera que, por eso yo no seguí con esto, que ante una activación del sistema renina-angiotensina y supuestamente aldosterona, cuando hay osmolaridad alta, esto se inhibe y no se secreta aldosterona, con lo que disminuye la reabsorción de sodio. ¿Para qué se quiere disminuir la reabsorción de sodio? Porque había una alta osmolaridad, estaban las dos, disminución del volumen sanguíneo con alta osmolaridad en una deshidratación severa. Por eso es que se inhibe este paso. De tal manera que lo que se activa es el sistema renina-angiotensina y los efectos de la angiotensina que ustedes ya saben sobre la arteriola y sobre el mecanismo de la sed, pero no a través de la recuperación de sodio por la aldosterona. De tal manera que se terminan aumentando el volumen, con lo cual se aumenta la presión sanguínea y además disminuye la osmolaridad. Bueno, esto lo miran ustedes tranquilos y lo integran. Y integran todos los conceptos que fuimos viendo a lo largo de varias clases también. Bueno, hasta ahora vimos mayormente cómo el riñón maneja el sodio y maneja el agua. Pero hay otras sustancias que el riñón maneja y que son igualmente importantes, o al menos son bastante importantes, como por ejemplo el potasio. El gradiente resultante de las concentraciones altas de potasio en el líquido intracelular y las concentraciones bajas de potasio en el líquido extracelular, que ustedes ya vieron y ya saben, es fundamental para el funcionamiento de las células excitables, ustedes ya lo saben. Un aumento del nivel de potasio en el plasma, que se llama hiperpotasemia, podría provocar arritmias cardíacas, debilidad muscular, calambres, vértigos, náuseas y diarrea. Y al contrario, el descenso del nivel plasmático de potasio, que se llama hipopotasemia, también podría provocar arritmias cardíacas, debilidad y sensibilidad muscular, hipotensión, confusión, disnea. En los riñones el potasio se filtra libremente en el glomérulo. Acá se ve, acá se ve la ingestión de potasio en el líquido extracelular y potasio en el líquido intracelular. Recuerden que estaba mucho más concentrado adentro que afuera y hay pérdida por orina, mayor o menor. Acá a través cuando pasa por el riñón, el potasio se filtra libremente y luego se reabsorbe y secreta en los túbulos. Normalmente la cantidad de potasio reabsorbida es mayor que la cantidad secretada, es decir, el efecto neto es la reabsorción. De hecho, la mayoría del potasio filtrado se reabsorbe. A diferencia del agua y del sodio, cuyos niveles plasmáticos se regulan por la variación de las cantidades que se reabsorben en los túbulos renales, la concentración plasmática de potasio se regula por la variación de la cantidad que se secreta a los túbulos renales. Es decir, lo que se regula es la secreción. Uno de los estímulos más potentes de la secreción de potasio es la tasa de flujo de líquido a lo largo del sistema secretor distal del potasio, es decir, sería un estimulador del aumento de flujo distal para secretar potasio, ¿no? En la mayoría de las situaciones, un aumento del flujo luminal incrementa la secreción de potasio y una relación similar se encuentra entre el flujo de orina final y la excreción de potasio. De tal manera que el aumento del flujo de orina que ocurre cuando aumenta el volumen extracelular, cuando hay diuresis osmótica o cuando se administran varios distintos diuréticos, da lugar a un aumento de la excreción de potasio, es decir, a caliuresis. Eso se llama
caliuresis. Acá estas tablas, me olvidé decirles, son los factores divididos en factores luminales y factores peritubulares, es decir, factores que están en sangre y factores que están en la luz de los túbulos renales, y que son estimuladores de la secreción de potasio o inhibidores de la secreción de potasio. Acá recién estábamos hablando, el aumento de flujo es un estimulador de la secreción de potasio, es decir, de la caliuresis. Los mineralocorticoides, entre ellos la aldosterona, y glucocorticoides, también promueven la caliuresis. Un aumento de la ingesta dietética de potasio también da lugar a que se secrete más y a que se excrete más. En cambio, fíjense que un aumento en la concentración de potasio luminal, eso promueve que se secrete menos. Y una disminución de pH, fíjense que el pH, lo vamos a ver bien la clase que viene, la relación a la función renal ácido-base, pero una disminución de pH, es decir, una acidificación, es un inhibidor de la secreción de potasio. De tal manera que se tiene que estar las concentraciones de potasio muy reguladas y se regulan a través de la secreción más bien que de la reabsorción. Y estos son algunos estimuladores o inhibidores de esa secreción. En relación al efecto del pH sobre la secreción de potasio, podemos decir que la acidosis aguda reduce la secreción de potasio. Los acontecimientos celulares que subyacen a la respuesta renal a los trastornos ácido-básico casi seguro impliquen efectos del pH intracelular sobre la bomba sodio-potasio ATPasa vasolateral y sobre los canales apicales de sodio, ENaC y de potasio. En estos estaría involucrado alterando la apertura de estos canales y en la bomba alterando la actividad. Los trastornos ácido-básicos tienen efectos notables sobre el transporte renal de potasio. En general, la alcalosis metabólica o la alcalosis respiratoria dan lugar a un aumento de la excreción de potasio. Y al revés, la acidosis reduce la excreción de potasio, aunque esta respuesta es más variable que la de la alcalosis. Los cambios en los parámetros ácido-básicos sistémicos afectan el transporte de potasio, actuando principalmente sobre las células tubulares distales. Otro ion importante que ustedes conocen es el calcio. Ya saben que es vital para el funcionamiento de la mayoría de las células, porque desencadena la exocitosis de mensajeros químicos, estimula la secreción de distintas sustancias, estimula la contracción muscular y la contractilidad del corazón y los vasos sanguíneos. Un aumento de calcio en el plasma se llama hipercalcemia y tiene efectos en todo el organismo como atrofia muscular, debilidad, obnubilación. Y una disminución de calcio en el plasma se llama hipocalcemia y causa entumecimiento, sensación de hormigueo, calambres musculares, hipotensión. El calcio se transporta por la sangre unido a una proteína transportadora y en parte libremente en el plasma. El calcio que está libre en el plasma se filtra libremente en el glomérulo. Normalmente el 99% del calcio filtrado se reabsorbe cuando el líquido tubular atraviesa los túbulos renales. Aproximadamente el 70% del calcio filtrado se reabsorbe en los túbulos proximales. El 20% se reabsorbe en las ramas ascendentes gruesas de Henle y el 10% restante en los túbulos distales. La reabsorción en Henle y en los túbulos distales está regulada por hormonas, mientras que la reabsorción en el proximal no. Prácticamente toda la reabsorción de calcio en el túbulo proximal sigue la ruta paracelular, como se observa acá. Esto en el proximal. La reabsorción de agua, por lo tanto, tiende
a incrementar la concentración de calcio luminal en la luz del túbulo y esto genera un gradiente transepitelial favorable que impulsa la reabsorción de calcio mediante difusión a través de la vía paracelular. En la rama ascendente gruesa del asa de Henle se reabsorbe cerca del 25% del calcio filtrado, como dije. La mayor parte ocurre por vía pasiva a través de una ruta paracelular impulsada por un voltaje positivo en la luz. Y en el túbulo contorneado distal se reabsorbe el 8% de la carga de calcio filtrada, y a pesar de esta cantidad relativamente pequeña, el túbulo contorneado distal es una zona reguladora importante para la excreción de calcio. Al contrario que en el proximal y el asa ascendente gruesa, el túbulo contorneado distal reabsorbe el calcio predominantemente a través de una ruta transcelular activa. El movimiento transcelular de calcio es un proceso en dos etapas. Consta de una entrada pasiva de calcio a través de canales apicales y la expulsión vasolateral mediante un intercambio electrogénico de sodio-calcio y una bomba de calcio. La paratormona y la vitamina D, que son dos hormonas, estimulan la reabsorción de calcio, mientras que una concentración de calcio alto la inhibe. El regulador más importante de la reabsorción renal de calcio es la paratormona, que estimula la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal, uniéndose al receptor de paratormona, según acá no se ve, según a su receptor, que aparentemente acopla dos proteínas G y activa a dos quinasas, la PKA y la PKC. Y ambas vías de las quinasas son esenciales para la acción de la paratormona sobre la entrada apical de calcio. La vitamina D también actúa en el túbulo contorneado distal, estimulando la transcripción del canal de calcio TRPV5 en las células tubulares renales, lo que contribuye a potenciar la reabsorción de calcio.